Hola, si ya viste los 2 capítulos anteriores, espero que estés teniendo una muy buena conversación contigo. Hoy día es el turno de seguir avanzando con el concepto del observador que somos. Tenemos mucho por revisar, así que te invito a que te quedes y que comencemos. Muy bien, vamos entonces a revisar el concepto de este capítulo. Tal como te lo adelanté en el video anterior, hoy día es el turno del observador. Solo te quería recordar que este concepto, el observador, al igual que los conceptos que hemos visto en este taller, forma parte del modelo llamado OSAR, desarrollado por Rafael Echeverría. Entonces, ¿de dónde proviene el observador? Proviene al formularse esta pregunta, que dice, ¿de dónde vienen las acciones que nosotros ejecutamos? ¿Dónde nacen estas acciones? Y por lo tanto, al momento de formular esta pregunta y responderla, llegamos y le damos sentido al concepto del observador. Pero entonces, ¿qué es el observador? Nosotros definimos y declaramos que el observador tiene que ver con el sentido que le damos a todo lo que está sucediendo, a todo lo que sucede. Por lo tanto, si le conferimos un sentido a algo que sucede, estamos siendo un observador en ese momento. Después le conferimos otro sentido, estamos siendo otro observador. Luego vamos a ver, no es que esté cambiando el observador, sino que simplemente están cambiando nuestras interpretaciones. Eso quiere decir, de la manera en que nosotros le estamos dando sentido a las cosas que pasan, es que estamos siendo un observador. Ahora, para que quede un poco más claro, el observador que estamos siendo, este que está aquí, cuando se enfrenta a una problemática, entonces, ¿qué es lo que hace? Tomando el concepto que les acabo de indicar, toma esta problemática y lo hace pasar por sí, de la forma en que observa, y le podríamos decir como que lo decodifica. Le podríamos llamar que lo interpreta. Y eso, una vez que este problema que estamos enfrentando, que enfrenta al observador, vamos a decir que estamos formulando el problema. Por ejemplo, si nosotros nos enfrentamos a una problemática de índole tecnológico, que tenemos que acceder a una tecnología en particular, lo que nosotros vamos a tomar es, vamos a formular el problema. Que el problema nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Yo voy a formular el problema. Aquí el problema que es un problema que no sé esa tecnología. Entonces, una vez que dice, es porque no sé esa tecnología. Entonces, ¿qué pasa una vez que ya está el problema formulado? Va a ejecutar acciones que tienen que ver con ese problema ejecutado. Que, siguiendo el ejemplo, va a ser, ahora tengo que hacer un curso de esa tecnología. Y con esas acciones, pueden ser un curso, varios cursos, o si no, tengo que, dado que no sé esa tecnología, pedirle a alguien que me enseñe. Ahí están las acciones que se generan a partir de esa manera que formulamos el problema. Y así enfrentamos la problemática. Pero aquí viene un punto que es súper importante. Que cada vez que nosotros formulamos un problema, que es esta manera en que interpretamos el problema que estamos enfrentando, hay un sinnúmero de acciones que quedan fuera. Quedan fuera porque el problema lo estamos formulando de una manera en particular y generan acciones en particulares, pero existen muchas otras acciones que no sabemos que estaban ahí y que posiblemente no sepamos nunca cuáles eran si seguimos formulando el problema de esta manera. ¿Ok? Ahora, entonces, es súper relevante, importante declarar lo siguiente, que de la manera en que interpretamos las cosas, van a surgir acciones que vamos a ejecutar, pero a la vez, cada vez que nosotros hacemos esa declaración y lo asumimos, debemos asumir además que muchas otras van a quedar sin hacer, van a quedar excluidas. Eso es y significa
de la manera que interpretamos lo que está a nuestro alrededor. Recuerden eso, muy relevante. Entonces, estamos atrapados en nuestras interpretaciones, según esta lámina. Pero déjame darte otra visión además. Aquí está el observador que somos nosotros. Estamos parados en un punto. Estamos parados. De esa manera podemos enfrentar un problema. Puede ser el mismo que el que yo dije, este que está acá, que te comenté que era la manera en que enfrento una nueva tecnología. Podrían ser otros de distinto índole. Entonces, este observador, ese problema, lo observa desde su única manera de observación, que está parado en este punto, pero visto que puede decir, y recuerden lo que vimos la sesión anterior, que va a hacer acciones para generar resultados y así calificar esas acciones. Y podría decirse que no me funcionó. Podría, en base a la misma manera en que se formula, hacer otras acciones. Siguiendo el ejemplo, no voy a pedir que me enseñen. Lo que voy a hacer es hacer un tutorial que está en internet. Voy a pedirle a un amigo, una amiga, un hijo o una hija que me enseñe, pero que me enseñe y yo le voy a dar un dulce. Le voy a dar un pancito, un cariño. Ahí estoy haciendo acciones distintas, pero con la misma formulación. Pero podría suceder también que desde este mismo observador diga, ¿sabes qué? Parece que el problema lo formulé y podíamos colocar esta manera de calificarlo, lo formulé mal. Entonces, de la manera en que lo formulé la primera vez, quiero formularlo de nuevo. Ya, me enfrento a una nueva tecnología. Y al formular la problemática, parece que la problemática no es que yo no sepa la tecnología. Significa que el problema es que yo no tengo que usar esa tecnología. Entonces, si esa es la manera en que lo formulo, que yo no tengo que usar esa tecnología, entonces las acciones, bueno, tengo que avisar que esa tecnología no la voy a usar. Tengo que, cada vez que esa tecnología aparezca, tengo que tener a alguien que la haga. Y así vamos haciendo acciones distintas a la manera en que lo formulamos, pero lo estamos haciendo desde el mismo observador. Ese ejercicio lo podemos hacer una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces o muchas veces. Pero aquí hay algo fascinante y muy interesante. El observador que estamos siendo está parado siempre en el mismo lugar. Y nosotros estamos viendo hacia un lado, hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro, dando distintas formulaciones, dando distintas interpretaciones. Entonces se genera algo que nos cuesta visualizar. Empezamos a tener un punto ciego, en que vemos desde el observador que somos hacia lo que acontece, hacia afuera. Pero por el hecho de estar parado aquí, no estamos viendo de la manera en que nosotros observamos. Eso quiere decir de que por el solo hecho de ser el observador que somos, no vemos la manera en que observamos. Entonces por eso decimos que generamos un punto ciego. Eso ahora lo vamos a trabajar en nuestro trabajo personal. Ok, revisamos el concepto de hoy día. Al igual que los capítulos anteriores, te voy a proponer hacer un trabajo personal, para lo que te voy a sugerir que tengas a la mano todo lo que has escrito en los trabajos personales anteriores y que los puedas leer. Y si no lo has escrito, anda y recuerda cómo fue esa conversación contigo. Te va a servir mucho para el trabajo que vamos a hacer ahora. Entonces, te quiero proponer lo siguiente. Al igual que las veces anteriores, en una hoja en blanco, pueden ser las mismas hojas en blanco, y te digo lo mismo que te he dicho antes, que si quieres hacerlo en el teléfono o en el computador, no pasa nada. Lo importante es que te des el tiempo personal, ojalá solo, ojalá sola, que tengas tu espacio. Regálate ese momento para preguntarte y escribir lo que venga, lo que salga al revisar cada uno de estos puntos. ¿Ok? Entonces, te voy a pedir que describas una situación de cualquier dimensión. Tú la escoges, puedes continuar con las dimensiones que has declarado en los capítulos anteriores. Depende de ti.
¿Y qué significa describir una situación? Más adelante te voy a ir mostrando cómo le decimos, cómo abordamos esta descripción de situaciones. Por lo pronto, simplemente te voy a dar un ejemplo. Te voy a describir una situación del ámbito personal, por ejemplo, de relación con mi hija. ¿Qué esta es la situación? Mi hija me pidió que la acompañara a una actividad con amigas donde también van a haber papás y mamás. Esta actividad es el próximo viernes a las 5 de la tarde. Ok, esa es la situación. Si te diste cuenta, no hice ninguna interpretación, solamente me dediqué a describir los hechos. Y eso te estoy pidiendo que puedas ubicar una situación, ojalá que sea una situación real, no como la ficticia que acabo de describir, sino que una situación real. Mientras más detalle, mucho mejor. Y recuerda, sin interpretar. ¿Ok? Luego, te quería pedir que formules el problema de esta situación. ¿Qué significa eso? Déjame seguir con el ejemplo. Ya te dije que te conté lo de mi hija y que tiene esta actividad. El problema es, no tengo tiempo para llevarla. Por lo tanto, ¿cómo hago para que mi hija vaya? ¿O mi hija no puede ir? Entonces, ¿qué hago con esa actividad de mi hija? Entonces, ahí tengo una problemática que en este ejemplo en particular, que es una dimensión en particular, dada de una situación en particular, pasó por el observador que soy. La interpreté. Y mi interpretación fue, oye, yo no puedo. Esa es mi interpretación. Yo no puedo, entonces, ¿qué hago con mi hija? Esa es la formulación del problema. No estoy dando ninguna solución. Simplemente la estoy formulando, le estoy dando un espacio de la manera en que mi observador es. Además, como un segundo punto, dentro de la formulación del problema, si te animas, escribe las distintas acciones que podrían aparecer como respuesta a esa formulación del problema. Por ejemplo, siguiendo el caso que te estoy contando, yo podría decir, le voy a pedir a mi mamá, a mi papá, a un amigo que me ayude con las tareas que yo tengo que hacer para yo poder acompañar a mi hija. Ahí yo tengo una acción. Otra acción puede ser, porque ponte que nadie podía. Entonces recuerden que los resultados es la manera en que calificamos la acción. Entonces vamos y cambiamos la manera de presentar otras acciones. Entonces va a decir, bueno, entonces le voy a decir a mi hija que no puede ir. Hay una acción de decirle, como vamos a ver más adelante en otras sesiones, ahí tenemos un acto lingüístico, decirle no puedes ir. Y así sucesivamente, vamos a tener distintas acciones. Ahora, como tercer punto, plantéate lo siguiente. ¿Existen otras formulaciones posibles a esta problemática? Y acá trata de hacer cuantas más puedas. Déjame tratar de hacer una yo. Cuando mi hija me cuenta sobre esta situación, la primera vez yo formulo el problema diciendo que yo no puedo ir. Entonces, podría formularlo de otra manera la problemática. Decir, bueno, quiero entender primero por qué es esta actividad. Entonces, el problema lo muevo a que, al principio, la primera manera en que lo formulaba era, no puedo. La segunda manera que lo formulo es, bueno, primero quiero entenderlo. ¿De qué se trata? Entonces, eso va a generar otras acciones, muy distintas a la anterior, porque la anterior era pedirle a alguien que se quede conmigo, que lleve a mi hija, que lo acompañe, y ahí está haciendo toda una articulación. Acá la articulación va a ser, o las acciones, llamar al papá, la mamá de mi amiga que organiza la actividad. La otra acción, conversar con mi hija y que me cuente más detalles. Y así, se van a hacer otras acciones dependiendo de la manera en que nosotros lo formulamos. En este ejemplo podrían haber muchas otras formulaciones. Ahí simplemente te doy dos. ¿Ok? Por último, una vez que ya tenga todo esto, empieza a mirar si es que existe
algo en común, es posible que no lo veas, es posible que sí, y empieza a ver de que podría ser de que todas estas formulaciones provengan del mismo observador que eres. Ahí te voy a dar algunas formas muy incipientes, muy chiquititas de poder empezar a visualizarlo. Es decir, oye, esto lo resolví, esta situación, en una dimensión completamente distinta, de manera muy similar en otra. Entonces dice, mira, me estoy pareciendo. Después en otra, ¿verdad? Sí, me estoy pareciendo. Entonces parece que estoy operando de la misma manera, no solamente en esta dimensión, no solamente en esta situación en particular, sino que en varias. Entonces ahí empieza a tratar de mirarte, dar vueltas así como la cámara y ponerte frente a ella, decir, entonces, ¿cómo estoy mirando? Yo podría decir, bueno, entonces mi observador es que desde siempre he controlado las cosas. Podría ser, no sé. No intentes ahora, por lo menos, tratar de identificar ese observador. Solamente responde, ¿logras ver a ese observador? Una vez que lo tengas, al igual que las veces anteriores, escribe todo esto y guárdalo, porque lo vamos a seguir utilizando en nuestras próximas sesiones. Seguimos avanzando en el contenido de este taller, así que si estos temas te han gustado, te invito a que te suscribas al canal y que les des a las notificaciones. Así no te pierdes ninguno de los videos que yo voy a ir subiendo semana a semana. Además que con eso me ayudas muchísimo. Aún quedan varios capítulos por delante, así que espero que no te los pierdas y que nos veamos ahí.